Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gusto saludarla, amiga y amigo. Estamos otra vez juntos para recorrer las páginas de las Sagradas Escrituras, la Biblia, palabra de Dios. Le invito a subirse a este autobús bíblico que recorre libro por libro toda la palabra de Dios. Estamos analizando en estos días el libro de Malaquías, Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo 2 para hoy, versos 13 hasta el 15 inclusive. Así que qué bueno es que podamos profundizar un poco más en esta parte del estudio bíblico. Iremos enfatizando algunas verdades en los días siguientes en este mismo libro de la palabra de Dios. Si todavía no ha recibido las notas y bosquejos de Malaquías, pídalas. En cuanto terminemos el análisis de Malaquías, comenzaremos con el estudio de un libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Así que, si todavía no tiene las notas y bosquejos de Apocalipsis, aproveche para pedirlas. Se las enviaremos gratuitamente. Pídalas con tiempo para que pueda recibirlas en el momento oportuno cuando comencemos en pocos días más a estudiar el texto de ese libro del Nuevo Testamento. Mientras tanto, comparto con ustedes, mientras ustedes se preparan para el estudio de hoy, buscando Malaquías capítulo 2, versos 13 hasta el 15, y buscan las notas y bosquejos, y se va poniendo cómodo o cómoda para poder disfrutar de este tiempo. Les comento algunas llamadas telefónicas que hemos recibido, alguna carta, en este caso una llamada telefónica de la señora Elvira de León de Van Nuys en California. En realidad nos llamó su nieta para decirnos que su abuelita escucha la radio todos los días, ella es ciega y toda la distracción que tiene en su vida, dijo, es escuchar el programa a través de la Biblia. Así que su nietita nos pidió que saludáramos a Elvira de León de Van Nuys en California. Doña Elvira, qué lindo es saber que usted confía en Dios y que Él la acompaña, bendice y edifica a través del estudio de la palabra de Dios. Tiene una nieta muy amorosa porque nos ha pedido que la saludemos. Así que gracias por la vida suya y de su familia. Que Dios la bendiga, Elvira de León de Van Nuys en California. Y ahora les comento una carta, que es una carta muy extensa que nos llegó al equipo de A través de la Biblia, de la señora Silvia Lobo, que reside en Los Ángeles, California. Silvia tiene 3 hijos pequeños y está luchando a brazo partido, como decimos en Latinoamérica, para salir adelante con la educación de estos 3 hijos pequeños. La señora Silvia Lobo, además de su lucha para mantener la familia y de salir adelante, nos ha enviado una ofrenda y dijo que el programa es de mucha bendición para su vida y agradece las notas y bosquejos que le hemos enviado. Fue una carta extensa y agradecemos mucho a Silvia Lobo y pedimos que Dios, Silvia, la bendiga, la fortalezca y la acompañe.
Bien, estamos listos para un momento de oración antes de escuchar el estudio bíblico de hoy. ¿Verdad que usted ya tiene su Biblia abierta en Malaquías 2, 13 al 15? Tiene las notas y bosquejos y vamos ahora a pedir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, porque podemos ahora juntos abrir la Biblia, tu palabra, para estudiarla, comprenderla y ser edificados en la fe. Danos tu bendición para que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Fortalece a cada uno de nuestros oyentes. Tu bendición esté con cada persona y familia. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Malaquías. Y volvemos hoy a esta sección donde el Señor está reprendiendo a la gente a causa de sus pecados sociales. Más adelante Él les reprenderá por sus pecados religiosos. Pero aquí Él trata con los pecados sociales que tienen que ver con el hogar y con la familia. Y de manera específica, Él ha indicado en el versículo 11 de este capítulo 2, «Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó». ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, aquí se nos presenta de una manera llana y clara, que no deja lugar a dudas. En la segunda parte de este mismo versículo 11, dice, «Y se casó con hija de Dios extraño». Es decir, que se casaron con mujeres paganas. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a sus propias mujeres? Bueno, el Señor les dice aquí en el versículo 13 de este capítulo 2 de Malaquías, «Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano». Bueno, ellos habían hecho a un lado a sus propias esposas, se habían divorciado de ellas, se habían casado con las muchachas paganas que habían conocido. Pero aún así continuaban yendo al altar, al templo, para adorar y llevar sacrificios. Y Dios dice, «Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano». Y en el versículo 14 agrega, «Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto». Note usted que dice, «Mas diréis, ¿por qué?». Y otra vez ellos se sienten heridos y con una nota de sorpresa dicen, «¿Por qué? Nosotros somos gente buena. Vamos al templo a adorar». Y entonces Él dice claramente en este versículo 14 que hemos leído, leámoslo otra vez, «Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto». Ahora, la mujer de tu juventud es la primera esposa. Algunos expositores bíblicos consideran que el siguiente versículo, el versículo 15 de este capítulo 2 de Malaquías, es el más difícil de todo este libro. Bueno, si usted es un predicador sencillo, como lo somos nosotros, solo tiene un significado, porque eso es lo que dice, y leemos aquí en la primera parte del versículo 15, ¿no hizo él uno? Es decir, un hombre y una mujer. Leamos todo este versículo 15 que dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios dice que Él ha rechazado sus sacrificios porque andaban mal en la familia. Ellos habían dejado de lado la mujer de su juventud para poder casarse con estas mujeres paganas. Y ese era el propósito de esto. En nuestro programa anterior observamos lo que el Señor Jesucristo dijo y señaló como una razón definitiva y específica para el divorcio. Y esa razón, como cualquiera otra, era a causa de la dureza del corazón de los hombres y las mujeres debido al pecado que había entrado en el mundo. Y luego el apóstol Pablo presenta claramente lo que deben hacer cuando un creyente y un incrédulo se casan. Y nos damos cuenta que el Señor no estaba hablando en cuanto a una situación así, sino que estaba hablando a gente que era de la misma raza, y todos, se supone, adoraban al mismo Dios. Pero el apóstol Pablo dice, para beneficio del creyente de Corinto, porque algunos que se habían convertido allí ya estaban casados. ¿Y qué es lo que ellos debían hacer? Bueno, si el incrédulo desea permanecer contigo, y pueden tener un hogar donde hay paz y felicidad, entonces deben continuar. Pero si eso es imposible, si el incrédulo decide apartarse y se marcha,
entonces el creyente no está bajo ninguna obligación. Y por esa razón nosotros creemos que se permitiría el divorcio. Ahora, este pasaje de Malaquías es el pasaje más largo que tenemos en el Antiguo Testamento en este tema del divorcio. Dios no ha dado una base muy amplia para el divorcio bajo la ley, como pudimos observar en nuestro programa anterior, allá en el capítulo 24 de Deuteronomio. La base que Él presentó en ese capítulo es de si el hombre o la mujer eran hallados indecentes. Esa es una expresión genérica que incluye tanto al hombre como a la mujer. Es decir, que si la mujer encontraba algo indecente en el esposo, también sería aplicable. Y aquí tenemos algo que opinamos nosotros ha sufrido negligencia, y es algo importante. Y es aquello que anda mal hoy. Y no es tanto este asunto del divorcio hoy, sino es el hecho de que hay algunos que se están casando, es decir, aquellos que se están casando y que no deberían hacerlo. Permítanos ilustrar esto con parte de una carta que nos ha llegado de una de nuestras oyentes, en la cual nos dice que ella aprendió del Señor algo que nunca hubiera aprendido si no se hubiera visto privada por un tiempo de la palabra de Dios a través de las transmisiones radiales, debido al cierre de la emisora que transmitía los programas. Ella dice que comenzó a sentir un hambre muy profunda por el conocimiento que solo se encuentra en la palabra del Dios vivo y verdadero. Y dice ella que cierta noche, como a las 2 de la mañana, se despertó y despertó a su esposo, y compartió con él el hambre que tenía por Cristo. Ella pensaba que conocía a Cristo, pero no le había permitido a él tomar el control de su vida. Luego de haber orado, ella fue llenada con una paz más allá de lo que se puede describir. Ella dice que el matrimonio de ella es algo lindo y todo a causa de Cristo. Dice que su esposo había aceptado a Cristo cuando solo tenía 7 años de edad, y que sería imposible describir en realidad todas las bendiciones que han recibido juntos desde aquella noche cuando hicieron esa oración. Y el Señor, cuando da a sus hijos, da de manera abundante. ¿Ve usted, amigo oyente? Es el matrimonio lo que es importante. Y uno no puede corregir ciertas situaciones cuando andan mal desde el comienzo. Así es que hay que regresar al principio mismo. El Señor Jesucristo fue al principio, y el apóstol Pablo hace referencia a eso. Y en el versículo 15 de este capítulo 2, Malaquías está haciendo referencia a esto también. ¿No hizo él uno? Es decir, uno solo. Adán y Eva eran uno. Eso es lo importante de notar de nuestra parte. En nuestro programa anterior vimos que no había ayuda idónea para Adán. Él no tenía ninguna ayuda de este mundo inferior a él, es decir, ese mundo animal. Tampoco pudo encontrar compañía en los ángeles. Como pudimos ver, Dios tomó entonces una costilla de Adán, y esto no es un relato insensato. Pero, ¿por qué no hizo Dios a la mujer del polvo de la tierra como hizo al hombre? Bueno, porque Él quiere señalarle al hombre, de manera muy directa, que la mujer es parte del hombre. El hombre es solo una mitad del hombre sin la mujer. Y ese es el cuadro que tenemos. Como dijimos, ella no fue sacada de su cabeza para que fuera superior, tampoco fue sacada de sus pies para que fuera su sierva. Ella ha sido tomada de su lado para ser su compañera. Ella es su ayuda. Juntos van a llegar a ser uno solo. Ahora, ¿cómo puede 1 más 1 ser igual a 1? Bueno, esa es la aritmética de Dios, y es correcta, digamos de paso. Ahora, en el versículo 23 del capítulo 2 de Génesis leemos, «Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». Ahora, ¿qué es la mujer? Bueno, en hebreo la palabra para hombre es ish. Por lo tanto, ella es isha. Es el otro lado. Nosotros le llamamos masculino y femenino, pero es sencillamente la otra mitad de él, la otra parte del hombre. Él dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y esto, amigo oyente, excomulga a las suegras y a los suegros, los quita, los aparta de esa nueva familia que se forma. No entraremos en esto hoy, pero pensamos que muchas personas están recibiendo una instrucción equivocada, porque una de las cosas en cuanto al matrimonio es que establece una nueva creación, y no tiene nada que ver con la mamá y el papá. Uno los ha dejado a ellos y serán una sola carne. Ahora, ¿cómo van a ser ellos una sola carne? Allí está el hombre y la mujer fue tomada del hombre. Bueno, van a ser una sola carne en la criatura que vendrá. Ellos van a ser uno.
En realidad, lo que tenemos aquí es que 1 más 1 es igual a 1. Este es un verdadero problema matemático. Y se nos dice aquí, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto era antes de que el pecado hubiera entrado al mundo. Y ninguno miraba al otro con lujuria o deseo, porque hasta ese momento ellos eran inocentes. Pero ellos podían verse el uno al otro y podían conocerse. Externamente ellos, por cierto, que se conocían el uno al otro. Ellos no se miraban el uno al otro de manera lujuriosa. Pero aquí tenemos a un hombre y a una mujer. Y él la contemplaba a ella con ternura y con amor. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Efesios. Y ella le contemplaba a él con respeto y con amor. Es decir, que ella podía decir que este era el hombre para ella. Y lo importante es que la creación de Eva hizo de Adán un hombre. Y la presencia de Adán hizo de Eva una mujer completa, un hombre completo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, tiene mucho que decir en cuanto a esto. Quisiéramos observar lo que dice este pasaje porque hay algo aquí que se ha mal entendido. Nos referimos a lo que dice el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Esto no solo tiene que ver con el hogar cristiano, sino con los creyentes que están llenos del Espíritu, porque comienza diciendo en el versículo 18, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Y luego el apóstol sigue diciendo, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Y luego, pasando al versículo 22, dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». Ahora, esto no quiere decir obediencia aquí. Él no está hablando de obediencia. Él está hablando de que ella tiene que responder al hombre. Ella es la otra parte del hombre, pero por necesidad de dirección, el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque hace falta tener una cabeza. Ahora, no es que ésta sea una monstruosidad con dos cabezas. Y sigue diciendo el apóstol, «Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador». Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto está basado en lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres. Hay algunos que opinan que a la mujer se le pide que sea obediente a un alcohólico y que le siga hasta cuando va a la cantina. Si usted piensa que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, amigo oyente, entonces permítanos decirle que usted está completamente equivocado y debe leer todo esto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Esta es la clase de esposo al cual ella debe responder. Y creemos que el hombre tiene que ser el primero en decirle a la esposa, yo te amo. Y entonces, cuando él dice esto, ella debe responder, yo te amo también. Y esto nos lleva a decir lo siguiente, que no hay tal cosa como frigidez en la mujer. Esto ha sido malentendido, porque si ella tiene al esposo apropiado, entonces ella responderá a ese hombre que la trata a ella de la manera correcta, y él es su esposo en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Creemos que los jóvenes del día de hoy necesitan mucha más instrucción que la que están recibiendo, y no necesitan recibirla en una escuela pública, porque lo único que se glorifica allí es el sexo. Ahora quisiéramos tratar hoy este asunto desde un punto de vista un poquito diferente de lo que se le ha presentado antes, porque esto necesita ser enfatizado en nuestro día. Y permítanos comenzar diciendo que existe en el presente una obsesión por el sexo que es algo aterrador y es muy alarmante. Uno solo tiene que observar la literatura contemporánea para reconocer esto. En la revista Decisión, publicada por la organización Billy Graham, se publicó un editorial allá en el año 1964, en el cual se decía, «Así es que nuestros jóvenes recorren el camino hacia el infierno en una atmósfera que haría enfermarse a cualquier animal que se precie de serlo. Y nadie piensa que eso es de importancia o que es tan malo como parece». Esa es una declaración muy buena, por cierto. Y un destacado escritor cristiano dice, ¿dónde están esos clamores externos que se equiparan a las voces internas del alma, que a veces murmura tenebrosamente y otras veces clamorea vigorosamente que todas las cosas no andan bien, que estos pies porfiados están recorriendo el camino de la ira, el camino del juicio? Y luego él dice,
La respuesta no es sencillamente presentar más leyes, sino que se encuentra en la regeneración por medio del Espíritu, quien es el único que puede encender las almas de los hombres con una sed enviada divinamente por una pureza más grande, tanto para el individuo como para la política. Aparte de tal purga y quema espiritual, el hombre se hunde bajo el peso y la corrupción de sus propios pecados. Ahora, esto es algo que se publicó allá en el año 1965. Pero hay otras voces que se dejan escuchar en alarma. A nuestro alrededor se puede escuchar a quienes abogan por ese culto neurótico que reclama falsamente que todo ese énfasis en el sexo es una señal de una nueva era, más amplia e iluminada. La realidad es que no hay nada nuevo en cuanto a esto. Más aún, no señala la entrada a una vida abundante. Por el contrario, caracteriza la defunción de todas las civilizaciones decadentes y en decadencia, como Egipto, Babilonia, Grecia y Roma, para señalar solo unas pocas. El símbolo del sexo señala la declinación y la caída de mucha gente noble y destacada. Es parte del estertor de muerte de una nación declinante. La Revolución Francesa señaló la partida de la gloria de Francia, y fue durante esa época que la prostituta fue colocada y adorada sobre un altar. Ahora, la excusa que se presenta para dar esta atención anormal y desmesurada a este tema dado por estos proveedores de inmundicia y lujuria es que una generación puritana del pasado quiso taparlo completamente. Se hace la acusación falsa de que la Biblia y la Iglesia han desaprobado ese tema del sexo hasta que lo han vuelto un tabú hoy, y que solo puede ser susurrado en secreto. Más aún, acusan que los fracasos de los matrimonios del presente y el aumento de los divorcios es la gran ignorancia de los jóvenes. Que si ellos solo conocieran en cuanto a este tema tan fascinante, dice esta clase de gente, habría mucho más éxito en el matrimonio. Debemos decir que quizá la tragedia de esto es que los puritanos quizás se fueron a un extremo. Estamos de acuerdo con esto. Y no nos gustaría estar en ese período otra vez. Pero la presente generación no ha hallado la solución a esto. Y después de todo, la Biblia no va con ninguno de esos grupos. No creemos que los puritanos hayan tenido una base bíblica para eso, porque como dijimos en el programa anterior, ¿quién fue el que pensó del sexo? No fue Hollywood, ni las películas, ni esta gente. Quizá ellos piensan que lo originaron, pero amigo oyente, fue Dios mismo quien comenzó todo esto. Y Él quería ubicarlo en una base santa. Hay personas que están tratando de promover que los jóvenes tienen que leer todos los libros pornográficos que se presentan. Sin embargo, amigo oyente, a pesar de todo este nuevo énfasis en cuanto al sexo, los divorcios continúan aumentando, y ya se hace hasta monótono escuchar la historia de la tragedia del matrimonio moderno. Ahora, el conocimiento de lo físico puede tener lugar en la preparación para un matrimonio feliz, pero es algo inadecuado para hacer un hogar feliz. Esto le da un énfasis pervertido y anormal que no pertenece allí. En una publicación se dijo recientemente, uno de los problemas en este mundo es que la gente confunde al sexo con el amor, al dinero con la inteligencia y a la radio de transistores con la civilización. Ese es el problema de nuestra hora. La palabra de Dios trata el tema del sexo con vigor y franqueza y de manera directa, como hemos podido apreciar. No se lo trata como un tema inmundo. No es algo que es tabú o teórico nada más, sino que es algo claro y teológico. La Biblia es directa y trata con esto en un lenguaje elevado y sublime. Esta es la razón por la cual hemos dedicado este tiempo a esto aquí en el libro de Malaquías, porque Dios lo presenta de una manera muy directa a esta gente, y esa es parte de la razón por la cual habían ido a la cautividad, y es parte de la razón por la cual han sido esparcidos. Pensamos, por tanto, que ya es hora de que se escuche a Dios. Pensamos que ya ha pasado mucho tiempo sin que desde el púlpito se diga lo que Dios tiene que decir sobre este tema, pero es necesario colocarlo en su lugar correcto. En el principio fue Dios mismo quien creó al hombre y a la mujer. Fue quien trajo la mujer al hombre. Y nos gusta mucho esta idea. No hubo necesidad que Él le diera una lección a Adán. Dios los bendijo y el matrimonio llegó a ser algo sagrado, santo y puro. Y amigo oyente, esa es la única relación entre el hombre y la mujer que Dios bendice en esta tierra. Él no nos ha prometido bendecir ninguna otra relación. Él dice que el matrimonio se lleva a cabo según su plan. Él nos bendecirá a nosotros aquí y habrá entonces felicidad completa.
Dios quiere que sus hijos sean felices en sus matrimonios. Él tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros si solamente escuchamos lo que Él nos dice. Permítanos referirnos a un versículo de las Escrituras aquí, y con esto vamos a concluir nuestro programa de hoy, y hablaremos de esto, Dios mediante, en la próxima oportunidad. Y queremos terminar diciendo esto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí nos detenemos por hoy. Que Dios bendiga su vida, es nuestra ferviente oración. Se nos fue el tiempo. Si le ayudó este estudio, escríbanos y cuéntenos su bendición. Gracias por las ofrendas y donaciones que nos envían. Son invertidas 100% en la distribución del programa y el envío de las notas y bosquejos. Enviamos gratis las notas y bosquejos a su dirección si usted las pide. Debe enviar su carta a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, Estados Unidos, código 33265, 2805. También puede llamarnos por teléfono si usted vive en Estados Unidos y Puerto Rico. Puede llamarnos gratuitamente al siguiente número ahora mismo: 1-800-880-5339. Por correo electrónico a la siguiente dirección: atv@transmundial.org. Fue una presentación de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.